En el sombrío telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se desangraba bajo la bota del totalitarismo, una verdad incómoda a menudo permanece oculta: la vida de las mujeres que compartieron lecho y mesa con los arquitectos del horror. No eran figuras pasivas, sino cómplices silenciosas o, en ocasiones, participantes activas en la construcción de un imperio de crueldad. Sus hogares, a menudo opulentos y llenos de lujos robados, eran fachadas que ocultaban la podredumbre oral que carcomía el corazón de Europa. ¿Qué secretos se susurraban en sus cenas? ¿Qué sabían? ¿Qué veían? ¿Y qué eligieron ignorar mientras millones perecían? Esta es una historia que pocos se atreven a contar, un viaje a las profundidades de la complicidad femenina en los círculos más íntimos del poder nazi. Es la crónica de existencias envueltas en la niebla de la negación, un relato que desentierra las sombras de sus decisiones y sus destinos. Nos adentramos en un pasado que se niega a ser olvidado, explorando no solo la oscuridad de los hombres, sino también la de aquellas mujeres que, por elección o por conveniencia, se convirtieron en guardianas de secretos inconfesables. Es una historia que desafía nuestra comprensión de la moralidad humana. La Europa de 1939 se tambaleaba al borde del abismo. Ciudades como Berlín, Viena y Praga, antes focos de cultura y progreso, se veían lentamente asfixiadas por la ideología de un régimen que prometía una grandeza implacable, cimentada en la sangre y el miedo. En medio de esta marea creciente, las esposas de los hombres poderosos del Tercer Reich vivían vidas de privilegio inimaginable. Eran la élite social, anfitrionas de galas extravagantes, madres de la nueva generación aria, y para muchos, el epítome de la mujer idealizada por el Führer. Pero detrás de las joyas relucientes y los vestidos de alta costura se escondían mentes que procesaban, o decidían no procesar, la monstruosa realidad que sus maridos estaban forjando. Eran observadoras, algunas veces pasivas, otras veces activas, del descenso de la humanidad a sus profundidades más oscuras. Para entender la magnitud de esta complicidad, debemos viajar a los albores de esa época ominosa. Una figura central en este tapiz de sombras fue Carmen. No era su nombre real, por supuesto, sino el que adoptaría más tarde cuando el mundo ya no la reconociera. Carmen, nacida con el nombre de Clara en una pequeña villa en los Alpes bávaros, soñaba con una vida que trascendiera la monotonía de su origen. Su ambición la llevó a Berlín, donde su belleza y astucia le abrieron las puertas de salones donde se gestaba el poder. Allí conoció a Dieter, un joven y carismático líder del partido, con una oratoria que electrizaba a las masas. Él prometía un futuro glorioso para Alemania, y Clara, deslumbrada, vio en él la encarnación de sus propias aspiraciones de ascenso social y reconocimiento. Se casaron en una ceremonia discreta, pero con la aprobación tácita de las altas esferas. Clara, ahora oficialmente Carmen en los círculos íntimos, se encontró de la noche a la mañana viviendo una vida de ensueño, rodeada de lujo, servidumbre y el brillo de la influencia. Su casa, en las afueras de la capital, una villa imponente con jardines meticulosamente cuidados, se convirtió en un centro de reuniones sociales para la élite nazi. Ministros, generales y artistas simpatizantes desfilaban por sus salones, donde el champán fluía y las risas resonaban. Carmen, con su encanto natural y su habilidad para la conversación, era la anfitriona perfecta. Sabía cómo halagar a los hombres poderosos y cómo ganarse la confianza de sus esposas. Pero bajo esa superficie pulida, una semilla de inquietud comenzaba a germinar. Las conversaciones, al principio centradas en el arte, la música y la política gloriosa del partido, empezaron a torcerse. Los chistes sobre la cuestión judía se hicieron más frecuentes, las referencias a los enemigos del Reich más explícitas y cargadas de odio. Carmen escuchaba, sonreía forzadamente y en ocasiones contribuía con un comentario superficial, por miedo a sobresalir o a contrariar. Se decía a sí misma que eran solo palabras, que las cosas no llegarían a más, que su marido Dieter era un hombre de principios, dedicado a su patria. Pero la realidad, como un veneno lento, comenzó a filtrarse en su burbuja de privilegio. Un día, una de sus empleadas domésticas, una joven de origen polaco llamada Sofía, desapareció sin dejar rastro. Cuando Carmen preguntó, Dieter desestimó el incidente con un gesto. «Esas personas no son de fiar, mi querida», dijo. «Seguramente ha huido a buscar una vida mejor o a causar problemas. No te preocupes por naderías». Carmen sintió un escalofrío, pero lo atribuyó al frío de la tarde.
Los camiones que pasaban por su calle, cargados de personas con miradas perdidas, se hicieron más frecuentes. Los rumores sobre campos de reeducación se extendían como una plaga. Carmen intentaba no ver, no oír, no saber. Su esposo, Dieter, regresaba a casa cada vez más tarde, con la mirada endurecida y un aire de cansancio que nada tenía que ver con el trabajo de oficina. Sus discusiones se volvieron más tensas, sus respuestas más evasivas. Una noche, Carmen lo confrontó. ¿Qué está pasando realmente, Dieter? La gente habla, los periódicos extranjeros. Él la interrumpió con un golpe en la mesa. «Cállate, mujer, no te metas en asuntos de hombres. El Führer sabe lo que hace». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Carmen comprendió entonces la magnitud de la cortina de hierro que se alzaba entre ella y la verdad. Pero la ignorancia, se decía, era un refugio, un consuelo necesario. Y así, Carmen siguió organizando sus galas, comprando sus joyas y criando a sus hijos en el esplendor ilusorio de un régimen condenado. Su sonrisa se volvió una máscara, sus ojos un espejo de la negación. Si encuentras esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial que te dejarán sin aliento. La historia es un pozo profundo de secretos que merecen ser desenterrados. Mientras Carmen se aferraba a su burbuja, otra mujer, muy diferente, se enfrentaba a una realidad más cruda. Su nombre era Pilar, y su destino estaba entrelazado con uno de los cerebros financieros del régimen. Pilar no provenía de la misma clase social que Carmen. Ella era la hija de un modesto contable en Düsseldorf, una mujer pragmática con una aguda inteligencia para los números. Conoció a Friedrich, un economista brillante y ambicioso, en un seminario de negocios. Él la cautivó con su visión de una Alemania poderosa y autosuficiente. Friedrich ascendió rápidamente en las filas del Ministerio de Economía, convirtiéndose en el artífice de complejas redes financieras que sostenían la maquinaria de guerra. Pilar, su esposa, era su confidente, su apoyo incondicional. Ella le ayudaba a organizar documentos, a clasificar informes y a mantener en orden los intrincados libros de contabilidad. Al principio, todo parecía una labor patriótica, el esfuerzo de una nación por recuperar su grandeza. Pero Pilar era una mujer de detalles. Las cifras no mienten, y a medida que el imperio de Friedrich crecía, también lo hacía la extraña procedencia de algunos fondos. Grandes sumas de dinero, propiedades confiscadas, activos de enemigos del Estado. Friedrich, notando su perspicacia, comenzó a justificarlo. Son los recursos necesarios para la lucha, mi querida. Los enemigos de Alemania no merecen poseer lo que es legítimamente nuestro. Pilar lo escuchaba, con el ceño fruncido, intentando conciliar su sentido de la justicia con la lealtad a su marido. Un día, encontró un inventario detallado de obras de arte, joyas y objetos de valor incalculable. La lista era aterradoramente larga. Al final del documento, una pequeña anotación: propiedad de la familia Levy, declarados apátridas. Pilar sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Los Levy eran una familia de comerciantes judíos que vivían en su misma calle, vecinos desde hacía décadas. Recordaba a la señora Levy, siempre con una sonrisa y un dulce para los niños. ¿Qué había pasado con ellos? Cuando confrontó a Friedrich, él se mostró inusualmente frío. «Pilar, te lo he dicho, no te involucres en estas cosas, son decisiones de Estado. Cuanto menos sepas, mejor para ti y para nuestra familia». La advertencia de Friedrich no era una súplica, sino una orden velada. Pilar comprendió que no podía indagar más sin poner en peligro su propia seguridad. Optó por el silencio, pero su alma se había fracturado. Las noches se volvieron insomnes, plagadas de las imágenes de la señora Levy y de las cifras que, en su mente, se transformaban en vidas despojadas, en destinos rotos. Vivía en la abundancia, pero con el peso de una riqueza manchada. Esta complicidad tácita, nacida del miedo y la lealtad, la convirtió en guardiana de secretos que pesaban como plomo. ¿Hasta dónde se extiende la responsabilidad de quien conoce la verdad, pero se ve forzado al silencio? Mientras Pilar lidiaba con el eco de sus propias elecciones, en una opulenta residencia en Múnich, otra historia se desarrollaba. Consuelo, una mujer de ascendencia hispana cuyo abuelo había emigrado a Alemania décadas atrás, era la esposa de Georg, un prominente propagandista del régimen.
Consuelo era una figura deslumbrante, con un gusto exquisito y una elocuencia que la hacía destacar en cualquier reunión. Había crecido en un ambiente donde las artes y la cultura eran veneradas, y al principio se sintió atraída por la promesa del nuevo orden de restaurar la gloria alemana. Georg, con su voz atronadora y su habilidad para manipular las palabras, era el cerebro detrás de muchos de los discursos y campañas que demonizaban a los indeseables. Consuelo, al principio, creyó en su visión, o al menos se dejó seducir por el poder que emanaba de él. Ella le ayudaba a revisar sus textos, aportando una perspectiva más refinada, sugiriendo matices en el lenguaje para hacerlo más persuasivo. Se sentía parte de algo grande, una colaboradora en la construcción de una nueva sociedad. Pero con el tiempo, el contenido de esa propaganda se hizo más oscuro, más virulento. Las mentiras judías, las conspiraciones bolcheviques, las amenazas de los eslavos. Consuelo sentía una punzada cada vez que leía esas frases. Su abuelo siempre le había inculcado el respeto por todas las culturas, por la diversidad que enriquece al mundo. Los ecos de su herencia hispana resonaban en su mente, recordándole que la dignidad humana no tenía fronteras. Un día, Georg le mostró un nuevo panfleto, bellamente diseñado con imágenes grotescas que caricaturizaban a ciertos grupos. «Es para la campaña de invierno», dijo con una sonrisa orgullosa. «Impactará a la gente». Consuelo sintió náuseas. «Georg, esto es cruel. No podemos rebajarnos a esto». Él la miró con una frialdad que la heló. «Consuelo, no entiendes la necesidad. Son la escoria, la amenaza. Hay que extirparla para que la nación prospere». A partir de ese momento, Consuelo se retiró de su labor de editora. Seguía siendo la anfitriona perfecta, la esposa impecable, pero su corazón se había endurecido con una mezcla de horror y culpa. Cuánto de la destrucción que se avecinaba tenía sus huellas dactilares. Su caída fue brutal, la de otra mujer, pero su destino fue aún más allá. Estas mujeres, cada una a su manera, vivieron la paradoja de la opulencia en medio de la barbarie. Sus nombres pueden ser ficticios, pero sus dilemas resonaron en los corazones de muchas en aquellos tiempos. ¿Crees que estas mujeres fueron víctimas de las circunstancias o cómplices voluntarias de una ideología perversa? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque la línea que separa a uno del otro a menudo es borrosa en tiempos de guerra. La historia de Elena, la esposa de un general de las SS, ilustra otro matiz de esta intrincada red de complicidades. Elena era una mujer fuerte, de carácter firme, criada en la estricta disciplina militar prusiana. Se casó con Klaus, un oficial con una trayectoria impecable y una ambición sin límites. Klaus, con el tiempo, se convirtió en uno de los ejecutores más implacables del régimen, responsable de la logística de la solución final. Elena, a diferencia de otras, no era ingenua. Ella veía el mundo con una pragmática frialdad. Su hogar, un castillo medieval restaurado en un pintoresco valle, era un santuario de orden y eficiencia. Todo funcionaba con precisión, desde la cocina hasta los establos. Elena era la matriarca, la que lo supervisaba todo con mano de hierro. Ella conocía la naturaleza del trabajo de Klaus, aunque nunca se hablara abiertamente. Las largas ausencias, los informes crípticos, los cambios en el personal doméstico, que a menudo incluía prisioneros de guerra o forzados. Un día, encontró en el estudio de Klaus unos documentos olvidados. Eran planos detallados de una instalación, con diagramas que no entendía bien, pero que le provocaron una punzada de terror. Nombres de pueblos remotos, líneas férreas y símbolos extraños. Al principio, lo atribuyó a asuntos militares complejos, pero la imagen de un horno gigantesco, repetido varias veces en los esquemas, la dejó helada. La descripción de su uso, en alemán técnico, mencionaba procesamiento de residuos humanos. Elena guardó los documentos. No dijo nada a Klaus. Por la noche, sus sueños se poblaron de humo, de gritos ahogados y de una culpa inmensa que la carcomía desde dentro. Pero el silencio era su escudo, su única forma de sobrevivir. Ella entendía las consecuencias de hablar, las represalias que caerían sobre ella y sobre sus hijos. El miedo era un amo cruel, y Elena se convirtió en su esclava más obediente. Su fortaleza se había transformado en una prisión. Pero la presión de los secretos no es algo que se pueda contener indefinidamente. Los muros de su castillo, antes un refugio, ahora le parecían una tumba.
La pregunta que la perseguía era, ¿cuántas vidas se perdieron para que ella pudiera mantener las suyas? El destino de otra mujer, llamada Lucía, fue una tragicomedia de ambición y desesperación. Lucía era la esposa de Werner, un científico brillante que había sido cooptado por el régimen para trabajar en sus proyectos más siniestros. Werner, un idealista desencantado, creía que su ciencia podía trascender la política, que sus descubrimientos servirían a la humanidad. Lucía, a su lado, lo apoyaba con una fe ciega en su genialidad. Vivían en un complejo aislado, rodeados de otros científicos y militares. Lucía no tenía acceso a los laboratorios, pero las extrañas mutaciones en las plantas del jardín, los ruidos en la noche y el constante olor a químicos la inquietaban. Werner regresaba a casa con la mirada perdida, las manos temblorosas y, en ocasiones, con un brillo febril en los ojos. Hablaba de avances monumentales, de revoluciones científicas, pero nunca de los detalles. Lucía, por su parte, encontraba extrañas anotaciones en sus cuadernos, dibujos de cuerpos humanos con alteraciones genéticas, diagramas de dispositivos de tortura camuflados como instrumentos médicos y cifras escalofriantes de sujetos de prueba. La realidad la golpeó como un rayo. Su marido no era un genio al servicio de la humanidad, sino un instrumento de la barbarie más refinada. Lucía sintió una mezcla de horror, vergüenza y una profunda traición. Intentó confrontar a Werner, pero él reaccionó con una violencia que nunca antes había visto. «No intentes entender, Lucía. No sabes lo que está en juego. Si hablas, nos destruirán a todos». El terror se apoderó de Lucía. Comprendió que su vida y la de sus hijos pendía de un hilo. Se convirtió en una sombra, una mujer rota que habitaba una mansión llena de fantasmas, los fantasmas de las víctimas de su marido. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Nos ayudas a seguir desenterrando estas verdades. Pero lo que sucedió a continuación conmocionó incluso a aquellos que pensaban haberlo visto todo. A medida que la guerra avanzaba y la derrota del eje se hacía inminente, el pánico se apoderó de los círculos íntimos. Los hombres poderosos comenzaron a planear su escape o su último acto de desafío. Y con ellos, sus esposas se enfrentaron a la cruel realidad de la rendición. Las máscaras cayeron, los lujos se desvanecieron y el peso de su complicidad se volvió insoportable. Los castillos y villas fueron abandonados a toda prisa, dejando atrás los ecos de una vida de engaños. Carmen, la anfitriona perfecta, intentó escapar con Dieter y sus hijos hacia la Argentina, usando una de las rutas de ratas diseñadas para los criminales de guerra. Cruzaron fronteras, se escondieron en conventos y cambiaron sus identidades. Pero la conciencia no es algo que se pueda dejar atrás como una maleta olvidada. En su nuevo hogar, una modesta finca en la Patagonia, los fantasmas de Sofía y de los camiones de gente comenzaron a atormentarla. Dieter, cada vez más paranoico y consumido por la bebida, revivía sus crímenes en pesadillas. Carmen lo veía desmoronarse, y con él la última chispa de la vida que una vez tuvo. El exilio no era una liberación, sino una condena más lenta. Pilar, la contable de los horrores, intentó borrar su pasado. Se mudó a un pequeño pueblo pesquero en la costa española, bajo una nueva identidad, como Isabel, una viuda de guerra. Abrió una pequeña tienda de telas, buscando consuelo en la sencillez. Pero cada vez que contaba el dinero, cada vez que una mujer judía entraba en su tienda, los números y las caras de su pasado volvían a ella. El peso de los inventarios de Friedrich, de las propiedades robadas, de las vidas saqueadas, nunca la abandonaría. Consuelo, la elegante propagandista, se vio obligada a huir a un pequeño pueblo en los Andes chilenos, donde intentó reconstruir su vida como profesora de literatura. Pero sus palabras, antes usadas para manipular, ahora se sentían vacías, huecas. Intentó enseñar a sus alumnos sobre la belleza de la poesía, pero la ironía de su pasado la asfixiaba. ¿Cómo podía hablar de la bondad humana, cuando ella misma había contribuido a la propagación del odio? La culpa era un fuego lento que la consumía desde dentro. Elena, la matriarca del castillo, fue una de las pocas que se enfrentó a un juicio público. Su esposo Klaus había sido capturado y ejecutado, y ella fue acusada de complicidad y conocimiento de los crímenes.
Durante el juicio, mantuvo una actitud estoica, negando cualquier implicación directa. Pero los documentos encontrados en su estudio, incluyendo los planos del horno, la condenaron. Pasó sus últimos años en prisión, una sombra de lo que fue, sin remordimientos aparentes para el mundo exterior, pero con un infierno interior. Y Lucía, la esposa del científico, desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que se quitó la vida, incapaz de vivir con el conocimiento de lo que su marido había hecho. Otros que se refugió en un convento, buscando el perdón divino que no podía encontrar en la tierra. Su historia es la más desgarradora, el testimonio de una fe ciega traicionada por la maldad humana, de una mujer arrastrada al abismo por la ambición desmedida de su compañero. Su silencio, forzado por el miedo, fue su mayor tormento. Estos son solo destellos de las vidas de mujeres que, en la opulencia o en la negación, fueron testigos o cómplices de los crímenes más atroces de la historia. Sus historias, aunque dolorosas, son fundamentales para comprender la naturaleza multifacética del mal. No basta con culpar solo a los hombres que empuñaron las armas o dictaron las órdenes. El horror de la guerra y del genocidio se nutre también de la indiferencia, del silencio, de la normalización de lo inaceptable por quienes están lo suficientemente cerca como para saber. El clímax de esta revelación no es un único evento, sino la lenta y dolorosa comprensión de que la línea entre la ignorancia y la complicidad se difuminó hasta volverse inexistente para muchas de ellas. La opulencia y el privilegio se compraron a un precio inimaginable. La verdadera atrocidad no solo reside en las cámaras de gas o en los campos de batalla, sino también en los salones lujosos donde se brindaba por una victoria que significaba la aniquilación de millones. La peor verdad es la que se sabe pero se niega. Pocos se dan cuenta de que los archivos ocultos revelaron algo aún más oscuro. La meticulosidad con la que estas mujeres, a veces sin saberlo del todo, fueron parte de la maquinaria de exterminio, beneficiándose de ella. Desde la gestión de las propiedades confiscadas hasta la formación de una élite social que validaba el régimen, sus roles fueron pequeños en apariencia, pero cruciales para la cohesión y legitimidad de un sistema perverso. La caída de estas mujeres no fue siempre un castigo legal, sino a menudo un exilio interno, una prisión de la conciencia de la que nunca pudieron escapar. Sus vidas, una vez llenas de promesas y lujos, se convirtieron en un testimonio sombrío de la complicidad humana. Sus historias nos confrontan con una pregunta esencial: ¿dónde reside nuestra responsabilidad moral cuando el mal se normaliza a nuestro alrededor? Cuando nuestros seres queridos se convierten en monstruos y el silencio parece ser la única opción segura. El final de la guerra trajo consigo no solo la derrota militar, sino también una profunda crisis moral para estas mujeres. La utopía prometida por sus maridos se había transformado en cenizas, y con ella la justificación de sus propias acciones o inacciones. Algunas intentaron reescribir su historia, otras buscaron el olvido. Pero el pasado, como un eco persistente, siempre las alcanzaría. Las consecuencias de sus elecciones, o de su falta de elección, las perseguirían hasta el último de sus días. La oscuridad de aquella época no solo residía en los campos de concentración o en los frentes de batalla, sino también en el corazón de las familias que gozaron de una vida de opulencia mientras el mundo ardía. Es una lección que la humanidad debe recordar. Este relato nos obliga a mirar más allá de los héroes y los villanos obvios para examinar las zonas grises, las complicidades sutiles, las negaciones convenientes que permitieron que el horror floreciera, porque el mal, a menudo, no necesita un ejército, sino solo la complacencia de unos pocos. Si hubieras vivido en aquella época, ¿cómo crees que habrías reaccionado ante tales circunstancias, con el miedo y la presión constante? Reflexionar sobre esto es fundamental para entender nuestra propia humanidad. La historia de estas mujeres es un espejo que nos muestra la fragilidad de la moralidad y la facilidad con la que la conciencia puede ser silenciada por el miedo, la ambición o la negación. Es un recordatorio de que el mal tiene muchas caras, algunas de ellas sorprendentemente mundanas. Lo que sucedió entonces es una advertencia para lo que la humanidad todavía es capaz de hacer hoy. Es una historia que debe ser recordada, no para condenar, sino para aprender, para asegurar que las sombras del pasado nunca se conviertan en la oscuridad de nuestro futuro.
Debemos mantener viva la memoria de estas complicidades silenciosas para que nunca más la indiferencia sea el cómplice del genocidio, para que el silencio no sea el grito de las víctimas. Porque solo en el recuerdo activo reside la esperanza de un mañana mejor. Así, los secretos oscuros de las esposas del círculo íntimo de Hitler no son solo un capítulo en la historia de la guerra, sino una eterna lección sobre la naturaleza humana, la moralidad y la pesada carga del conocimiento en tiempos de oscuridad.